son de estos resultados de los que ya hablábamos, porque el Dortmund le pegó 7-1 al Celtic, 7-1. El Arsenal lo gana 2-0. Vamos a empezar con lo que fue el Arsenal contra el Paris Saint-Germain, si les parece por aquí. También goles de Kai Havertz y de Bukayo Saka. En cuanto al protagonismo, también se le ha pedido mucho a Bukayo Saka, no solo en la selección, sino también con este equipo de Mikel Arteta. Al final, ¿qué piensas, Rodri? ¿Cómo calificas lo visto por parte de los Gunners? Yo vi a los Gunners muy bien hoy, porque al final mandaron en el partido. No es fácil jugar contra el Paris Saint-Germain, por mucho que este año hayan perdido a Kylian Mbappé, y creo que demostraron ese pozo, y además un pozo de gran equipo, de equipo ganador, a la hora de seguir muy fiel a su estilo, que hemos visto en la Premier, que hemos disfrutado, y yo creo que la nota que tienen que tener los Gunners en el día de hoy es alta, porque es esto, a pesar de que también es cierto que el año pasado se le atragantó un poco Inglaterra al Paris Saint-Germain, al equipo de Luis Enrique, pero creo que hoy los de Arteta han estado a muy buen nivel, han marcado las que han tenido, que eso creo que es importante y que seguramente hace 3 años hubiera sido imposible, y han tirado también de practicidad, ¿no?, que es muy necesaria para esta primera parte de la competición. Sí, por supuesto. Yo agregaría, es un triunfo muy importante para el equipo de Arteta. A ver, le manejó más la pelota el PSG, llegó más el PSG, pero con muchos remates de área. Le faltó puntería al conjunto de Luis Enrique, mucha puntería. Ahora, para el equipo de Arteta son triunfos muy importantes, porque es un equipo que dio un salto de calidad en los últimos tiempos, lo vemos en la Premier, en las últimas temporadas, pero a la hora de título no festeja nada. No festeja nada. Habrá que ver si se queda con esta Premier, donde es con el City, con Liverpool, uno de los candidatos. Y tiene plantel, y tiene juego colectivo para pensar que puede quedarse con la Champions. No es el gran candidato, pero es un equipo que puede encontrar el camino. Este sí puede encontrar el camino, no como el Sporting Lisboa, y estar en la definición, en la gran final del torneo. Ahora, estos partidos son los que lo agrandan. Son los partidos que le dan confianza, que dan esos pasos importantes. Más allá que el Paris Saint-Germain se debilitó por la salida de Kylian Mbappé, sin duda que es un equipo que tiene un plantel muy competitivo y que uno espera verlo en instancias decisivas. Por tanto, es un gran triunfo el del equipo inglés esta tarde por 2-0. Sí, por supuesto, y al final lo que dices del París, pues es su realidad, ¿no? Y parece que sigue siendo esa realidad de que en la liga va con el buen paso, está en primer lugar, que viene de ganar 3-1 contra el Rennes, pero ahora se enfrenta a esta realidad de nueva cuenta con un Arsenal, Rodri, que parece que, bueno, en su momento le dieron la paciencia y la oportunidad a Arteta de poder hacer un proyecto a largo plazo. En cuanto a los candidatos se trata, lo pones entre los top 5 para poder llegar al menos a la final. Por ahí andaría, pero para mí hay una cosa que Arteta, y bueno, la directiva Gunner, necesita para ser candidato a la misma altura que el Madrid, que el Manchester City y compañía, que es una inversión en un jugador diferencial. Y voy a poner el mismo espejo en lo que era el Manchester City antes, en la primera época con Guardiola hasta la llegada de Haaland, porque tenía muy buen equipo, jugaban muy bien, era un equipo que se sabía que jugaba, que lo tenía muy claro, que enamoraba. Seguramente a una escala un pelín inferior está el Arsenal en ese momento, pero al City para ganar la Champions le faltaba algo. Le faltaba algo porque no tenía el típico delantero de 40-50 goles al año. Y ahora que lo tiene, justo en el primer año, que es Haaland, consiguió la Champions League, el título tan deseado, ¿no? Y yo creo que al Arsenal le falta un poco eso, porque es muy buen colectivo, pero para mí le falta eso, un Haaland, un Mbappé, un Harry Kane, para dar ese paso cualitativo que creo que se necesita en una competición como la Champions, para tener esos 5, 6 goles de más que tiene el resto de equipos y que a día de hoy el Arsenal no tiene, porque te puede valer para la fase de grupos, para llegar a los cuartos, pero a partir de semifinales necesitas a alguien que sea diferencial, y es a mí eso lo que me falta en el Arsenal para ponerle a la misma altura que el resto. ¿De acuerdo, Hernán? Sí, estoy de acuerdo. Sí, tiene que dar ese salto de calidad el equipo de Arteta. De repente, puede que sea la temporada, se debilitó un poco el City con la lesión de Rodri, y habrá que ver cuánto lo afecta el equipo de Guardiola, y quizá lo aprovecha Arteta y compañía. Esta Champions, por lo menos, lo hace pisar bien en este arranque con esta victoria. Y el PSG, bueno, si no le alcanzó con las figuras, con Messi, con Neymar, con Mbappé, y después con la salida de los primeros y la continuidad de Mbappé, muy raro que le vaya a alcanzar ahora.
mucha plata, mucha inversión mal gastada, mal administrado el conjunto parisino, y bueno, ahí se ven las consecuencias. Llegará hasta donde le alcance, pero no va a ser más allá de cuartos, con suerte semifinales. Sí, claro, bueno, estará, por supuesto, veremos, hablando de las pruebas también más importantes que le quedan por delante, al que le podemos tener un poco más de confianza, es al Manchester City. Y no porque le ganó 4-0 al Sporting Bratislava, pero sabemos que desde antes del arranque de esta UEFA Champions League, Rodri naturalmente es uno de los candidatos. Pero hablemos de tu tocayo, Rodri, porque lamentablemente sufre una lesión bastante fuerte que sale pues, el mismo día prácticamente que la lesión de Ter Stegen, pero es una pérdida enorme para el Manchester City. ¿Cuánto le puede pesar en este camino de temporada que es bastante larga? Yo creo que mucho, porque al final Rodri es seguramente el jugador más indiscutible para un equipo que hay a día de hoy en esa liga de grandes super equipos, ¿no? Porque Vinicius es importante, pero si Vinicius en el Madrid se lesiona, Mbappé lo puede reconvertir y está jugando en su posición natural. Con Lamine Yamal pues se puede lesionar, pero tienes a Dani Olmo que lo puedes escorar a la banda, puedes tener a Rafinha, el propio Ansu Fati si se recupera, pero es que el caso de Rodri para mí es único, porque no hay ningún jugador de ese perfil, es decir, pivote defensivo por delante de la defensa, que además esté aupando tanto al área contraria, que ya empieza a marcar goles desde hace un par de años, y que dé tanto equilibrio, tanto balance a lo que es la parte de atrás del City y tanta seguridad, por qué no decirlo, sobre todo a defensas como Akanji o como Walker o como el propio Rubén Díaz, que les gusta poco a poco, el mismo Guardiola, asomarse al ataque. Entonces yo no sé qué se va a inventar Guardiola, pero me parece que es una pieza tremendamente irreemplazable por esa importancia, por esa jerarquía, por la ascendencia que también tiene la experiencia en la Champions, y es muy complicado, muy complicado. Insisto, también confío al mismo tiempo en que Guardiola con Mateus, por ejemplo, puede hacer algo diferente, reconvertir a Gundogan, no sé, veremos a ver qué se saca de la chistera porque puede ser interesante, pero yo creo que es una pieza muy, muy complicada de poder reemplazar. Sí, por supuesto, aunque como dices, pues hay su disposición y el regreso de Ilkay Gundogan, el que vimos también anotar hoy, Phil Foden, Erling Haaland, bueno, ni se diga, pero Hernán, suficiente creatividad y conocimiento del equipo tiene Pep Guardiola para que no le pese tanto a la hora de jugar esos partidos claves. Sí, porque es un técnico que logra ingeniársela ante cualquier rival y ante cualquier ausencia. Hoy, por supuesto, que el Bratislava no es un parámetro para analizar el rendimiento del City y esta visita 4-0. Solo una cosa que quiero comentar, antes de hablar un poco del tema de Rodri y la importancia de Guardiola. El Bratislava, que perdió 4-0, venía de jugar en Escocia ante el Celtic, el histórico Celtic, y había perdido 5-1. O sea, hoy es uno de los peores equipos junto con el Young Boys. O sea que el Celtic le había ganado 5-1 al Bratislava. Hoy el Celtic se comió 7 ante el Borussia Dortmund. Imagínense el nivel del Bratislava. Si el Bratislava se comió 5 contra el Celtic y el Celtic se come 5 contra el Dortmund, bueno, el nivel de conjunto del Bratislava realmente es impresentable. Ese sí que no le alcanza ni para jugar la Conference League. Pero bueno, goleadas al por mayor en esta Champions, en este arranque de este nuevo formato, que debe estar pensando la UEFA. ¿Hicimos lo correcto? Tenemos que haber cambiado. Ahora, en cuanto a Guardiola se reinventa. Él reinventa el equipo. El trabajo del City está más allá de la presencia o no de Rodri, que no le cuestiono nada. Rodri es un jugadorazo, es el motor, pasa mucho la pelota por él, pero él se las va a ingeniar para encontrar otras respuestas, otros futbolistas que tomen esa función, o hacer jugar al equipo de otra manera, pasar la pelota más rápido por el medio, pasar más rápido la pelota por fuera, va a buscar la manera de ingeniársela, pues es un técnico muy inteligente y no se casa con una manera, con un estilo. Por tanto, por más que no cuente con Rodri, el City va a ser tan protagonista como lo ha sido con él. Como pasó con Kevin De Bruyne también, cuando se lesionó y el equipo lo sintió, pero no desentonó su rendimiento colectivo. Y ahora va a pasar exactamente lo mismo. Claro que va a necesitar tiempo, trabajo, adaptación, pero que la va a encontrar la respuesta a Guardiola, no tengo ninguna duda. Sí, por la confianza que le tienen a Pep y claro, lo dices perfectamente lo de Kevin De Bruyne, porque si mal no recuerdo es cuando entra en esa racha ganadora también, aún sin Kevin De Bruyne, y es la fórmula tan exitosa que tiene todavía el Manchester City,
con o sin, bueno, no todos sus protagonistas, obviamente, hacia allá no voy, pero una lesión también, ahí Pep Guardiola pues va a tener que encontrar la manera de que la vida siga por el momento sin Rodri también con esa oportunidad de poder participar. Pasamos al Real Madrid también, que espera su partido frente al Lille. En cuanto a lo que fue este fin de semana, Rodri, sabemos que se quedó con las ganas de quedarse con los 3 puntos, sabemos ya todo lo extracancha lamentable que sucedió también en el derbi frente al Atlético de Madrid, pero ¿con qué cara llega el Real Madrid ahora para afrontar este partido? Y preguntarte específicamente por Kylian Mbappé, que sabemos que está en la convocatoria. Lo de Kylian Mbappé ha sido una sobrecarga, lo confirmó el propio Carlo Ancelotti en la rueda de prensa de hoy. Ha dicho que también es cierto, y yo creo que por eso no va a ser titular mañana, creo, no sé información, pero creo que no va a ser titular mañana, porque ha dicho que hasta el día de hoy no se ha entrenado con el resto de los compañeros, y a mí me parecería, la verdad, demasiado arriesgado después de lo que ha pasado, de la sobrecarga y sobre todo con el calendario tan apretado que tienen los grandes equipos, poner mañana a Kylian Mbappé sin haber entrenado tan solo una vez con el resto de los compañeros, que sí, que además sabemos que los mecanismos los tiene interiorizados, que tiene que ponerlo más en práctica, pero me parece un poco arriesgado, sobre todo cuando estás jugando contra el Lille, que al final es un equipo que está en la zona, bueno, media baja, digamos, de Francia, no es un gran gallito contra el cual el Real Madrid se vaya a tener que pelear para meterse entre los 8 primeros, y también teniendo en cuenta que el Real Madrid debería de ganar. Sin Mbappé mañana el Real Madrid tiene que ganar por potencial, por colectivo, por calidad individual. Veremos a ver si no la lía, porque el primer partido, el antecedente contra el Stuttgart, no fue positivo precisamente, sí en cuanto al resultado, pero no en cuanto al juego. Pero a ver, mañana el Real Madrid debería ganar sin Mbappé. Veremos incluso si al final rota, si no rota, porque es la clave de todo. Pero a mí me da la sensación de que Mbappé no va a rotar, o sea, no va a rotar, no, sí va a rotar y va a estar en el banquillo y no de inicio en ese once inicial. Sí, si es un tema muscular, pues con cuidado, ¿no? El tema ahí con el bíceps femoral de Kylian Mbappé. ¿Debería de todavía ganar, como dice Rodri, Hernán? Sí, por supuesto, sí. Si no lo hace de manera colectiva, si no lo hace porque imponga condiciones con su juego, lo va a hacer de manera individual. Aparecerá Vinicius, aparecerá Rodrigo, aparecerá Bellingham, o aparecerá de repente Mbappé en el segundo tiempo algunos minutos, porque al ser parte de la convocatoria de repente juega algunos minutos y la diferencia la va a terminar marcando. Hay mucha diferencia en talento a favor del conjunto de Carleto Ancelotti, por lo tanto es de pensar que va a terminar sumando 3 nuevos puntos para acomodarse entre los equipos de arriba de esta Champions. Puede tener alguna dificultad, puede tener algún problema, pero Ancelotti tiene mucho oficio, tiene mucha categoría, sabe cómo manejar estos partidos. No va a imponer un estilo, va a sumar puntos y seguramente se va a traer los 3 de territorio francés. Sí, debería, ¿no? Y al final, pues puede ser una oportunidad, Rodri, para ver cómo van los que se están recuperando, entre ellos Camavinga. ¿Cómo crees que se va a parar Carlo Ancelotti? Veremos a ver, porque es un mar de dudas a día de hoy, a estas horas de la noche, el técnico italiano. Primero por el tema de las lesiones que comentabas, Chris, porque sabe que estamos en ese punto de la temporada en la que si fuerzas ya puedes tener una recompensa muy negativa, y sobre todo teniendo en cuenta que en aproximadamente 20 días tienes el clásico contra el Fútbol Club Barcelona, ya tienes la baja de Courtois, veremos a ver cómo se va recuperando poco a poco tanto Camavinga como el propio Kylian Mbappé. Yo creo que mañana va a haber rotaciones, me da la sensación de que tampoco demasiadas, pero alguna habrá. Yo no descartaría que mañana Endrick o Arda Güler pudieran tener su oportunidad de jugar minutos, de sentirse importantes, porque pienso que poco a poco, sobre todo el turco, se lo está ganando, más que nada porque Endrick está teniendo ciertas cosas que ha de aprender y necesita muchas zanahorias, pero también algún palo de vez en cuando, porque lo que volvió a hacer el otro día me consta que no gustó en el vestuario. Pero insisto, Chris, que yo creo que va a haber alguna rotación, hay jugadores que tienen que necesitan oxígeno. Hay un jugador que para mí está sobre el resto en cuanto a nivel, que es Fede Valverde, y que me da la sensación de que es Superman al lado del resto, porque no rompe, no se lesiona, y es uno de los temores que se tiene dentro del equipo. Pero claro, madera, como es un portento físico, de momento funciona y le están poniendo. Sí, no, toca madera con lo que dijiste, Fede Valverde. Aquí mi escritorio. Seguramente Luka Modric no arranque, que arrancó en el derbi contra el Atlético de Madrid, y sabemos que por la edad
siente desgaste. No me extrañaría que Camavinga vaya a ser titular, que no venía jugando, viene recuperándose de una lesión, pero bueno, estuvo en el banco de suplentes y seguramente lo va a terminar arrancando, porque tampoco le sobran muchos volantes, tampoco tiene cantidad de jugadores de cierta categoría. Considero lo de Rodrigo con el turco, Arda Güler muy posiblemente también sea titular. Y bueno, va a guardar alguna carta para el segundo tiempo si el partido se complica. Y tiene un partido contra Villarreal por la Liga, que no es tan fácil. Desde ahí pienso que Ancelotti va a hacer esa rotación, sabiendo que tiene margen para corregir si el partido se termina llevando por el camino que no es el que el técnico quiere y se complica un poco. Sí, por supuesto, lo último que quiere Ancelotti complicarse, lo último que quiere es tener que lidiar con más lesionados, pero al final es contar con no solo los dos que mencionaste, también con Endrick, con Arda Güler también, pero al final es una oportunidad para Vinicius Junior, Rodri, porque sabemos que con la llegada de Kylian Mbappé y a principio de temporada, pues también lo hablábamos, ¿no? De esa duda, si es que la química la íbamos a ver de manera instantánea, parece que no la estamos viendo, pero ¿qué tan grande es esta oportunidad para Vinicius Junior de realmente levantar la mano ante la ausencia de Kylian? Yo creo que Vinicius no necesita levantar la mano, porque al final pienso que por mucho Mbappé que haya llegado, por mucho foco mediático que haya perdido en favor del francés, creo que el playmaker del Real Madrid sigue siendo de momento Vinicius, porque es el único jugador que es capaz de tener la pelota y de cambiar un partido con lo que puede hacer desde una banda, ¿no? También es cierto que creo que le ha perjudicado mucho el hecho de que Mbappé haya llegado y de que él mismo haya querido entenderse mejor de lo que ha ocurrido con Mbappé, es decir, que le ha buscado muchísimo más que de costumbre para intentar que Mbappé se adapte cuanto antes al Real Madrid, y yo creo que eso le ha perjudicado a nivel individual a Vinicius, que tampoco está precisamente para lanzar voladores, ¿no? Pero yo creo que es un jugador que es tremendamente bueno, tremendamente incisivo, es diferencial a todos los niveles, y más cuando estamos hablando del nivel del Real Madrid, y creo que vamos, no necesita, más allá de mejorar un poco su rendimiento, que el otro día en el derbi madrileño yo creo que no estuvo bien, y que ahí sí que es cierto que te puede llegar a preocupar en un partido, pero vamos, creo que ofrece suficientes garantías como para estar ahí, como para además merecerse estar ahí, ¿no? Por méritos propios. Sí, claro, el trabajo lo ha hecho a final de cuentas, por eso sigue siendo uno de los jugadores más importantes en este momento del plantel de Carlo Ancelotti y compañía. Hernán, ¿de acuerdo? Sí, totalmente, es un jugador diferente, Vinicius. El otro día uno lo veía cómo maneja bien los dos perfiles, el centro que mete de zurda, siendo jugador derecho, lo importante ante la marca de Rodrigo de Paul se las ingenió para acelerar, meter el freno y de zurda meter la pelota que después su compatriota la termina mandando Militao al fondo del arco. No, realmente un jugador diferente. Y encima pesa en ese sector del campo de juego donde cuesta mucho al futbolista hacer diferencia, donde es difícil romper en el 1-1, donde es difícil el desborde, el control de la pelota. Lo está haciendo muy bien Vinicius y sin duda hoy es la carta ganadora del Madrid, por encima del propio Kylian Mbappé. Uh-huh. Mbappé quizá por su posición, porque no esté tan cómodo, pero no es un Mbappé con tanta potencia, con tanta velocidad, rota más en posición ofensiva, pero se nota que no está tan cómodo. Entonces, el diferente, el que rompe las defensas rivales sigue siendo por ahora Vinicius. Está bien, habrá que darle tiempo, por supuesto, a Kylian Mbappé, porque es un jugadorazo y recién está comenzando su etapa en el Real Madrid. Pero si hay que calificar los dos, al brasileño lo pongo por arriba sin lugar a dudas. Sí, todavía por la trayectoria que ha tenido con el Real Madrid, por el protagonismo que él mismo sabe que tiene también dentro y fuera del terreno de juego. Al final, la exigencia siempre está a tope para Vinicius Junior, sabemos, no solo con su selección, sino, por supuesto, y parece que a veces principalmente con el Real Madrid, que se enfrenta a Lille en su segundo partido en esta UEFA Champions League. Nosotros nos vamos despidiendo por ahora. Rodri, Hernán, y alguien preguntaba por Moisés Llorens, pues no hay buena señal en Birmingham, por si tenían la duda. Hoy que tenía que dar la cara, sí. Se va. Si es que... Qué bárbaro, ¿eh? Exactamente. Hoy podía festejar el 5-0, Él sí se queda conforme con el 5-0. Rodri, Hernán. Mucho viaje, a este tipo de resultados. Y poco internet. Gracias.